Dios en el libro de Apocalipsis. Alabado Dios. Apocalipsis capítulo número 22. Aleluya, mi alma Jesús. Santo es tu Dios. A Dios le damos la gloria y la honra. Gracias a Dios por cada una de nuestras vidas. Estamos aquí y nos gozamos en el Señor. Ernesto, happy to see you. I like your haircut. You're looking good now. You look older now. Parece un viejito. ¿Viste, Ernesto? Parece un viejito. Alabado Dios. Dice, ¿y qué? Alabado sea el Señor. Está creciendo, está poniendo viejo. A Dios le damos la gloria y la honra. Los hermanos que tomaron el curso, usted chequeó, hermana Yanisa, chequeaste el email. Ayer en la tarde entraron las tarjetas. Sí, las tarjetas entraron ayer en la tarde. Las certificaciones de la American Heart Association. Lee la preciosa palabra, amados. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectando a través de la plataforma de Facebook Live, Instagram y WhatsApp y nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico en esta noche, la Iglesia Misión de Alto, de su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de esta congregación, la cual le damos a Dios la gloria y la honra. Le damos gracias porque nos da este privilegio que ya a la primera hora hemos orado, hemos clamado por usted, alabado sea el Señor, y luego por nosotros, por el beneficio del Señor para con cada una de nuestras vidas. Y ahora queremos dar lectura al capítulo número 22 en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, el cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo decimos todos una voz. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2 del capítulo 22 de Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de ¿qué? De las naciones. 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué dice ahí? Pronto. 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis. 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea que su obra. 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14. Bienaventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 16.
Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Como dice ahí, gratuitamente, por el que quiera. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y está escrito como en rojo, desde en su Biblia, porque a mí está escrito en rojo. Así que el Señor Jesús está hablando, el Dios mismo. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por el recordatorio de esta preciosa palabra, por cada promesa, Padre, alabado Dios escrita. Oh, gloria a Dios. Gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Dios de pacto, de promesa, eres tú, el Dios que promete, el Dios que cumple, el Dios que ha dicho, el Dios que habrá de hacer. Gracias por tu favor y tu misericordia una vez más sobre esta casa de oración y puerta del cielo. Gracias por la vida del pueblo ya aquí presente, Señor amado. Gracias por este privilegio que una vez más podemos sentarnos a la mesa para recibir la instrucción. Aleluya. Aquí a la vasalla de tu preciosa palabra y el mensaje que a mí me encierra para que así podamos dar fruto, Señor, digno de arrepentimiento, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Bendice al pueblo, nuestros hermanos, Aleluya. todo aquel que tiene sexo, Aleluya. acceso a estas redes sociales, Padre, en las cuales puede haber un enlace en esta noche, Instagram, el WhatsApp, Señor amado, lo que es el Facebook Live, el YouTube, nuestro canal, Padre, y aún así la red cibernética, porque todo es posible para el que cree. Aleluya, tú tienes el dominio, el control de todas las cosas, Dios mío, y que donde está la necesidad en esta noche, que usted sanará, que usted salvará, que usted liberará, que usted levantará. Aleluya. Nuevamente derramamos aquí. Oh, glory. Usa, Padre mío, como instrumento, Señor, a tu sierva y a tu sierva, a cargo, Dios mío, la maestra de los niños, la maestra de los jóvenes juveniles y la maestra, Dios mío, aleluya, de los adultos en esta noche. Que a ti daremos, mi Dios, jamás a los amables, la gloria y la honra, sigue negociando, Espíritu Santo de Dios, para la gloria del Rey que vive. Amén, Señor. Gracias, Señor amado, por las peticiones contentadas en esta capilla. Gracias por las que están en espera también, Señor. Una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Acusamos a nuestra hermana Gladys Berrío. La hermana Gladys Berrío está en el aire, alabado Dios. Usted sabe que llega zapato, pero está volando. Alabado. Glory. Aleluya. Santo eres tú. Amén. Santo. Como íbamos diciendo, el pueblo de Israel se rebelaba y murmuraba contra sus líderes, porque en el camino tenían hambre y sed, encontrando solamente las aguas amargas en mar, las que Dios sanó ordenando a Moisés que echara las raíces de un árbol al agua. Se trasladaron luego a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, pero como quiera continuaban murmurando, y Dios les proveyó el maná y gran abundancia de codornices. Luego
El Señor probó la fe del pueblo a ser atacado por sus enemigos amalecitas, que fueron vencidos por la ayuda de Dios. La lección de hoy es la lección número 10. La número 11, la provisión divina. La base bíblica es Éxodo 16, del 22 al 36, si lo leyeron completo, tienen una idea de lo que va a pasar aquí. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el sexto día recogieron doble porción, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo, esto es lo que Jehová, mañana es el día de reposo, el reposo sagrado a Jehová, lo que hacéis de hacerlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció cuando el pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y ya que Jehová hoy el día de reposo, y por el sexto día otro día para días. Después, cada uno en su lugar, y nadie saca de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel caminó por la mañana, Y era como blanco, y su sabor como fuera con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y así comieron hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Maná comieron hasta que llegaron a las orillas de la tierra de Canaán. Oigan, pero vivían pensando en la comida que se había quedado atrás. Tenemos los siguientes objetivos. Primero, entender lo que significó el maná para el pueblo de Israel. Segundo, conocer el significado del maná para la iglesia de hoy. Aprender a depender de Dios para la provisión de todas sus necesidades. El pensamiento central. El maná fue símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pan espiritual. 1 Juan 6:51. Fue símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde provino? Del cielo. Del cielo. El texto. e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre, le envió comida hasta saciarse. Salmo 78, 24, 25. Oiga, esta gente, a ver qué, esta gente somos igualitos a ellos. Si no, métase a la Biblia y ponga aquí una línea. Acá se pone usted y acá ellos, compadre. Somos idénticos.
La enseñanza, así como Israel dependía de la provisión diaria del maná, el cristiano tiene que mantener una comunión permanente con Dios a través de la oración y el estudio bíblico. Eso es el cupo de la iglesia. Porque, ¿qué pasa cuando hay estudio bíblico y cuando hay oración? Y las iglesias vacías como si Dios no existiera. El autor Moisés, los personajes Moisés, Aarón y el pueblo de Israel. La fecha, alrededor del 1492 a.C., 45 días después de haber salido Israel de Egipto. El lugar, el desierto de Sin, entre Elim y el monte Sinaí. Vive Dios. Ahí está el monte. Vamos allá, hasta el monte Sinaí. Ya está allá. Vive Dios. Tengo una preguntita antes de empezar. Consta de 3 partes. Primero, ¿qué sucedió en Éxodo 15? Los hijos de Israel estaban they were complaining that they were lacking enough. Endulzó las aguas amargas. Me parece que no están leyendo las lecturas devocionales diarias y eso es bien importante. En Éxodo 16 sació al pueblo con pan del cielo con nada. En Éxodo 17 sacó agua de la roca. La roca. Alguien que me explique. Los hijos de Dios no deben afanarse, Mateo 6:25. Y ante la escasez que dice Habacuc, ¿qué tenemos que hacer? Debemos confiar en Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no haya esto, que tenga la nevera vacía, aunque me vayan a cortar la luz, aunque llegue la enfermedad, aunque llegue que no tenga chavo para gasolina, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y en Mateo también vemos cómo Jesús alimentó en el desierto a 4,000. Vive Dios. En lo que vamos a ver esta noche, el agua, la Biblia la escribe de 3 maneras. De 3 maneras diferentes: recurso material, simbólico y metafórico. Ok, ¿qué pasa en un día bien caluroso? No pasó. En un día bien caluroso, ¿qué pasa con nosotros? Ahí está. Uno busca sombra. Sed. La sed. Perdón, Yo bebo mucha agua. pero en un día caluroso, después que tú has estado en el sol, y has estado trabajando, ¿Te quema? yo te voy a dar medio vaso de agua. ¿Qué va a pasar? Se puede desmayar. El cuerpo. ¿Cómo tú vas a ver ese medio vaso de agua Al día. al día? A culcul. Con anhelo. Como una bendición con anhelo? Y ellos recibieron del cielo bendición y se quejaban. Dios se encarga de la precipitación y la evaporación. Eso lo controla Él.
aunque digan esto, aquello, lo otro, olvídense. El agua la necesitamos ¿para qué? Para vivir. Preparar comida para la sed, para la higiene personal, la limpieza, para el riego de las plantas, para la producción de energía eléctrica, para la navegación, para diluir sustancias con propósito recreativo. Un día de mucho calor, cuando usted va a esos charquitos que suben hacia arriba, ay, qué rico, ¿verdad? Y rituales para los sacrificios. Si no, muévanse a la otra iglesia donde entonces, hablando de la roca, las bocas de cisternas, pozos y tumbas se cerraban con una piedra. Se usaban como pesas para las balanzas, para escribir documentos. ¿Se acuerdan? Que se escribió en la roca, en la tabla. ¿Perdón? Los 10 mandamientos. Escribir. Los 10 mandamientos. El decálogo. El decálogo, los 10 mandamientos. Y para construcción, entre otras cosas. La ley. Importancia de atesorar lo que Dios provee a nuestra vida. A ellos les proveyó el maná. Pero ellos preferían la comida de Egipto, que era dedicada a esos dioses que no hacían nada, que no servían para nada, antes que la que el mismo Dios real les estaba dando. El arca del pacto, vamos a mencionarla también, símbolo de la presencia de Dios. El propósito original era contener las tablas de piedra escritos los 10 mandamientos. Aquí está el arca. Hoy vamos a traer el arca. Lancemos ante su presencia. Una representación del maná. Ajá. Vamos a ver la misma porque déjame ver este mano. Las tablas, que no eran las tablas originales, porque Moisés los rompió. porque estaba el becerro ahí, lo estaban adorando y Moisés dijo. Y Moisés, Más o menos así. y Moisés tuvo que ir al monte Sinaí otra vez con 2 tablas. Correcto. Entonces, estaban las tablas de la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí, la vara de Aarón, que reverdeció en el desierto, como vieron, y una urna que contenía el maná que descendió del cielo. ¿Para qué? Para enseñar la provisión de Dios que algo hacia A Dios le interesa darse a conocer. Y él quería que la posteridad, para ellos más adelante, lo vieran y lo disfrutaran y supieran que era. Esto es una medida a la que le daban comer, que equivale más o menos a los litros de nosotros. Eso estaba puesto como memorial. ¿Y saben qué? Ni se ha gusano, ni vio en 40 años. Las tablas representan los estatutos de Dios para el pueblo. La vara de Aarón fue la vindicación de su sacerdocio frente a quienes cuestionaban su ministerio. Después del juicio de Dios sobre Coré, Cotán y Abelán, ¿se acuerdan de esos juicios? Si no, vamos a números por allá. Esta vara reverdeció, echó flores, arrojó renuevo y produjo almendras. ¿Saben qué?
Ese era lo que Dios había dicho que iban a escoger el que lavara, rebeldeció, y la que rebeldeció fue la de Aarón. En lo que mencionó José aquí en el arca, estaban la tabla del oro, el decálogo, la vara de Aarón, que rebeldeció, y el maná, y estos tres eran tipos de Jesús. Tipos son ejemplos de lo que iba a suceder más adelante. Y ahora sí estamos aquí. Dice que es uno de los más grandes milagros. Esta es la que reverdeció, miren qué linda. Fue la única. Ya no se me convierta. Ya cada día. Por lo menos a mí no me da tanto miedo, a lo horrible daría terror. Imagino que saldría corriendo. Dice uno de los más grandes milagros que se le entrega el libro de Éxodo después de que se abrió el Mar Rojo, es la lluvia de maná durante la peregrinación de los israelitas. Miren, esta gente tenía que llegar a la tierra prometida, pero no era fácil. Había un camino que era bien difícil, lea la Biblia y usted se da cuenta por qué. Dios tenía que hacer intervenciones milagrosas para que esto sucediera. Darle de comer y beber a una congregación de 2 millones de personas requería un milagro tras otro. Era para allá que mucha gente. Entonces, si Israel no hubiera estado consciente de esta realidad, miren, no hubieran salido, se hubieran quedado en Egipto. Para el cristiano es bien importante entender esta gran verdad, porque la salida de Dios de Egipto, la salida del pueblo de Dios de Egipto, la peregrinación por el desierto y su entrada a la tierra prometida, tienen una marcada analogía, o sea, se compara con la vida cristiana, la cual requiere de una fe genuina. ¿Se acuerdan? La fe que... La certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, dice Hebreos 11. Y lo más importante es que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos. De ninguna manera. Y esto último fue lo que hubo con esta persona. Pero se mantenían murmurando, porque pensaban que Dios no iba a cumplir lo que había dicho con Dios. La murmuración contra Dios es un pecado bien serio, porque refleja desconfianza en Él, indignación, molestia y rabia. La persona que murmura está presentando un disgusto contra Dios. Dios, ¿por qué me sucede esto? Porque si yo no soy como este otro, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, ¿por qué a mí? Y el otro allá, Dios se propició a mí. En el caso de Israel, la misericordia del Señor fue puesta en evidencia al seguir con el plan que tenían preparado desde el principio y no haber exterminado por completo al pueblo en el momento de rebelarse. Miren, él quería, vamos a acabar con esta gente y aquí empiezo de nuevo. Dios no envió el maná porque el pueblo se lo pidió, sino porque Él había decidido que iba a ser así antes de que ellos salieran de la esclavitud de Egipto. ¿Y por qué? Porque este sería
tipo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hermana, el verdadero pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Eso lo dice Juan 6:51. Instrucciones sobre maná y sábado. Oigan, si usted leyó esto, no tenemos mucho que hablar. El día sexto debía recogerse una porción doble del maná. ¿Por qué? Para que reposaran en el día de reposo. Él quería que reposaran, que estuvieran libres sus mentes de todo, y solamente le dedicaran ese día a Él, a Dios. En el capítulo anterior se registró el caso de la murmuración del pueblo, producto de un recorrido de 3 días sin agua. Y vimos cómo Dios tornó el agua amarga en agua potable. ¿Cómo? Hizo así. Dios siempre pone al hombre a trabajar. Le dio una instrucción a Moisés de que buscara unos ganchos Ajá. y que los tirara Le dijo, por esa raíz y por la raíz. Y cuando él lo hizo, el agua se endulzó. Óigame, en la fiesta en Jerusalén, él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso les dije simbólico también. Después de que acamparon en Elim, había 12 fuentes de agua, el pueblo comenzó a murmurar. Ay, primero tenían sed, el agua era amarga, y ahora ¿qué? Tenían hambre. Y entonces, ¿a qué nos sacaron de allá? Este Moisés que inventó, nos sacó y nosotros teníamos comida y sabíamos pero la comida. Entonces, Dios le contestó que por la tarde iban a comer carne y por la mañana pan. Con el pan las cosas iban a ser de la siguiente manera. Iba a descender del cielo todas las mañanas, lo iban a encontrar allí. Yo me imagino como una especie de nevada bien bonita. Esa es mi idea mía. Tenía que recoger solamente la porción de cada día. ¿Por qué? Porque la nave está... El maná se iba a podrir. Si vayan a le gusanos y la carne, más oloroso fuera la vida. Excepto el viernes sí iban a recoger el doble. ¿Por qué? Porque el sábado era de reposo. Ese era el día de reposo. En ese día no había maná, por eso es que tienen que recoger. Y No caía nada. araña. Dios se lo estaría proveyendo milagrosamente hasta que entraran en la tierra prometida. Miren, Dios no nos alimenta todos los días. Si yo trabajo, me gano los chavos y yo voy al supermercado y compro. No nos provee salud todos los días. Bien fácil, ¿verdad? El séptimo día iba a ser de reposo. Comerlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no lo van a hallar en el campo. 6 días lo van a recoger, más el séptimo día de reposo. No se hallará. Tenían que descansar ese día, porque eso se entiende a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento y el descanso espiritual que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bien importante. Quien fuera obediente a las instrucciones divinas
iba a recoger el maná, iba a reposar de su labor. Estar de vago era. Por ahí hubo uno que miren, hubo algunos que se metieron de monos a recoger el sábado y que iban a recoger si no había nada. Pero también hubo uno que fue a buscar leña. El día de reposo, ¿qué pasó con él? Eso mismo lo hicieron leña. ¿Qué pasó? Eso mismo lo hicieron leña. Ahí mismo Yeah. quedó. Entonces, el día de reposo no fue una exposición arbitraria de Dios, o sea, no es imagen de los pingües, porque la macalatita le fue, sino tipo de nuestro Señor Jesucristo en que se encuentra descanso para el alma. Y ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Tenía que ser la ración de ese día nada más. Ya dijimos que se iba a dañar. Entonces, en la salida de Egipto hasta la tierra prometida hay muchos temas espirituales. La orden de recoger diariamente la cantidad de maná que correspondía para ese día posee una enseñanza espiritual para el cristiano de hoy día. Debemos depender todo el tiempo de la providencia de Dios. Si trabajar, Dios nos da salud para eso. Pero Él es quien provee. Él es quien da la lluvia, el sol, para que las plantas crezcan. Ay, ahora me acabo de enterar que hay una huelga. Y ahora es cuando vamos a ver cómo Dios provee de verdad. Debemos depender continuamente de la providencia de Él. Creemos que si no hacemos arreglos financieros tales como sueldos bien elevados, buenos seguros de vida, cuentas de ahorro, planes de retiro, no tenemos seguridad alguna, pero no hay nada de malo en hacer todas esas provisiones. No digo que no las hagan. Lo peligroso es poner la confianza y dependencia en nuestros planes y esfuerzos y no en la providencia divina. O sea, yo lo que tengo lo trabajé, lo que tengo me lo gané. Pero terrible. El salmista dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no van a tener falta de ningún bien. Eso está en el Salmo 34:10. Los 4 asuntos relacionados con el maná. Ay, sí, yo creo que esta gente algunos desobedecieron a Dios. Miren, los desobedientes causaron la indignación de Dios. Salieron al 7º día a recoger, pero que hallaron. Lo que hace el pez, nada. Hasta ese momento Dios no le había dado la ley a su pueblo, sin embargo, le iba proveyendo leyes y mandatos necesarios según las circunstancias que se iban presentando. Cada uno de estos mandamientos aislados llegaron a ser parte de la ley que Moisés recibiera en la cumbre del Sinaí. Las instrucciones que se asociaron a la observancia del sábado se reafirmarían en los 10 mandamientos. Además de tipificar a nuestro Señor Jesucristo y tener en su cumplimiento, el sábado era una de las formas en que Dios revelaba
su señorío sobre la nación. Miren, él trabajó 6 días, al 7º descansó. Nosotros hoy día le dedicamos todos los días, pero el domingo es sagrado para él. En una ocasión, mi sobrina, mi nieta, fue a buscar trabajo y le dice, bueno, lo que hay es esto. Ella le dijo, lo que hay es que si es domingo, me lo dice desde ahora y yo no voy a trabajar. Le queda con trabajo. La cogieron, la contrataron. Además, Dios revelaba su señorío sobre la nación. Si él tenía un día determinado para el descanso, el pueblo no tenía ningún derecho a violarlo. Oígame, pero nosotros dedicamos el domingo. Ay, pero el domingo es tan bueno para lavar el carro. El domingo es tan bueno que ir a la playa, donde hay playa. Y entonces, el número fue cuando dije que se registró el caso del hombre que oyeron cortando leña y le costó caro. La ley era rígida, porque lo único que hacía era revelar justicia, severidad y la ira de Dios. Ok, la ley sí demostraba eso. La realidad incuestionable de su pecado. No tenían capacidad de salvar, la ley no salva a nadie. ¿Quién la cumplió? Jesús nada más. No nadie. Fue el único que pudo. Esa ley, métase en esa ley para que usted vea qué cosa más terrible. Dios mío, ni siquiera podía estar parada aquí yo. Pero era también una declaración de la santidad, majestad y soberanía divina. Óigame, muchas personas caen en el libertinaje, por eso mismo creyendo que pueden hacer las cosas y no pasar nada. Si uno lee el Sermón de la Montaña en Mateo, va a encontrar que las leyes del Nuevo Testamento son más exigentes que las del Antiguo. Pablo dijo, cumplir así la ley de Cristo en Gálatas, y no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo en 1 Corintios. De manera que Cristo dio las leyes a su iglesia, a las cuales tiene que estar sujeta. Se le ordena al pueblo reposar. Miren, ya les dije aquí. El significado del reposo del cual habló el Señor por medio de Moisés era que el pueblo tenía que reposar no solamente de sus tareas físicas, sino también de sus preocupaciones, dudas, sospechas, incertidumbre y miedo. Óigame, cuando uno se da la tarea de pensar, y ay Dios mío, cuántas deudas tengo, cuánto esto, otro, cuánto es lo demás, hasta el sueño se le va. Dios lo llamó santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová, reposo para Jehová. Esto significa que el pueblo se tenía que mantener en su tienda, meditando en las intervenciones providenciales y redentoras de Dios, que en el ir y venir de la semana tenían que hacer una pausa para pensar en los sucesos más importantes que estaban mucho más allá del control de la persona. El maná, un memorial de la evidencia, de la providencia divina. Oiga, cuando yo vieron el maná, que fue lo que dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es eso? Ay, cuando me hace acordar, cuando estaban en el libro de los Hechos, en el aposento alto. ¿Y qué es lo que quiere decir esto?
La gente siempre se va cuestionando las cosas. Se describe el maná y el orden de guardar una porción como memorial. La casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de cilantro blanco. Lo vieron ahí, pequeñito, pero se vio. Y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha dado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto cuando lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué es esto? Cuando vieron el maná. Ya les dije que nos transporta el día de Pentecostés. El hombre frente a los misterios de lo divino necesariamente tiene que elaborar preguntas que satisfagan su entendimiento. Qué cosa, ¿verdad? Cuando los misterios de Dios y todos los asuntos de Dios hay que aceptarlos por fe, Así no es. cuestionarlos para nada. La orden de Dios de guardar el gomer con maná era a fin de que sirviera como una constancia objetiva y concreta de la providencia celestial. No es lo mismo decirle cómo era el maná a que ellos lo vieron y estuvieron comiéndolo 40 años. Ay, mamá. No es la única que se registra en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la celebración de la Pascua, cuando se conmemoró, ¿qué se conmemoró? Por la Pascua. La liberación, ¿se acuerdan de aquello? La salida de Egipto. Pongan Y la muerte en de el los vientre la sangre de él. Sí. Eso lo vimos hace una clase atrás. Perdón, Lo vimos, hablamos de eso. pero parece que se le olvidó. Las 12 piedras que Josué levantó, ordenó que se levantaron después de que cruzaron el Jordán. Eso lo vamos a ver más adelante también. La cena del Señor, entre otras. En el arca del pacto que se mantenía dentro del lugar santísimo, si vinieron hace 2 domingos, se enteraron porque alguien estaba hablando de eso, del tabernáculo y de cómo estaba dirigido, y que era el lugar santísimo, así que no vamos a meternos ahí. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, ¿Por qué? porque Porque no entraba podía ahí una vez al entrar año para pedir perdón de los pecados del pueblo. Era lugar especial. Las tablas de la ley estaban ahí. La vara de Aarón que reverdeció y la urna que contenía el maná estaban pruebas que nadie iba a dudar de que Dios había caminado con ellos, ofreciéndole su protección y cuidado. ¿Qué prueba ha intervenido de que Dios ha intervenido en nuestras vidas? Le estamos dejando a nuestros hijos y a futuras generaciones. Estamos dejando algo. ¿Sabe qué estamos dejando? Un legado. Sinceramente, aunque la palabra dice Cristo viene, la iglesia parece que no lo está esperando. Entonces, dijo Moisés a Aarón: toma la vasija y pon en ella un comer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestro descendiente. Y allí lo dejaron delante de Jehová, delante del testimonio, y como Jehová
lo mandó. Eso es el sello de Dios. La importancia que tendría para las futuras generaciones de conservar una como hermana, porque no vale nada. Hermana, yo tengo una pregunta que cuando dice aquí, mire, en Éxodo 16, 14 dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, ¿viste? Menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, dice, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y esto es lo que Jehová mandaba a recoger, dice, cada día, pero es lo que estamos, que dice aquí que caía como, primero como escarcha, pero es el mismo maná, es lo que quiero saber. El pan del cielo. Okay. ¿Cuál era la pregunta? Pues esta quería saber si es el mismo la escarcha, si era el mismo que caía cuando los hijos de Israel. Hay muchas teorías, pero las teorías no vienen al caso. Descendía del cielo. Y como él lo hizo descender, es lo importante. Le dijo Moisés a la importancia para las futuras generaciones de conservarlo en una urna con maná era para que ellos tuvieran la constancia de que eso era lo que Dios había provisto y que no se dañó. Ese se mantuvo. Sería puesto dentro del arca del pacto junto con las segundas tablas de la ley, ya que las primeras Moisés las reventó. ¿Por qué? Porque estaban adorando. Porque se les quedó la poca vergüenza de la gente de Egipto que adoraban animales. Y se pusieron a adorar esa cosa. Y la vara de Aarón que reverdeció. Porque ese día puesto el maná en el arca del pacto, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y por qué colocaron en el lugar santísimo del tabernáculo del templo que construyó Salomón? Las tablas de la ley representaban los estatutos de Dios para su pueblo. Acuérdese que ya más adelante en el Nuevo Testamento dice, se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. El que no ama al prójimo, mira, para ningún lado. Esa es toda la ley, los profetas. En el caso de la vara de Aarón que reverdeció, eso se registra en número 17, donde pusieron todas las varas y la única que reverdeció fue la de Aarón. Y era a propósito de Dios. Dios había escogido al que la vara de él reverdeciera. Esto fue la vindicación del sacerdocio de Aarón frente a quienes cuestionaban su ministerio después del juicio sobre Jotán y Abirán. De todas las varas que fueron traídas, solamente la de Aarón reverdeció, echó flores, arroz de nuevo y produjo almendra. La vieron que linda, pues se la enseñó por ahí ahorita. Y no, de verdad, allá adentro. Todos estos elementos guardados en el arca del pacto eran manifestaciones poderosas de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La ley y el maná descendieron del cielo. La primera, o sea, la ley, revela el carácter de Dios. Y el maná, dando sustento al pueblo escogido. Y la vara que reverdeció nos recuerda lo que dijo Isaías, ¿se acuerdan? Saldrá una vara del tronco de Isaí
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y de quién estaba hablando? Jesucristo. De Jesucristo. Los 7 espíritus. Entonces, tanto la ley como el maná y la vara de Aarón eran tipos de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya terminamos, nos vamos a las preguntas. Hermana, con esta permiso, el día séptimo no es el sábado. O sea, estoy confundida porque para mí siempre el día séptimo ha sido el sábado. Okay. O sea, ¿cuál es el día? Lo que tú quieres saber, ¿por qué no guardamos el sábado? No, por eso, porque yo entiendo que el día séptimo es el sábado y otra. Ok, en ese tiempo era el séptimo día, pero después que Jesucristo vino, que le vamos a dar lo último, vale, lo primero. Lo pregunto porque, o sea, lo que la Biblia dice de acuerdo a lo que... Y mucha gente esta vez yo no pude leer, o sea, estudiar, prepararme. Pero yo siempre he entendido que el sábado es el día séptimo y según lo que la Biblia dice, no, ese no es el día que hay que guardar, porque entonces guardamos el domingo. Te dije, antes se daba el sábado. Luego, cuando vino ya Jesucristo, que le vamos a dar lo último. Bueno, pero según Le damos lo mejor, y lo mejor es el día 1. primero. Pero no estamos cambiando. Yo le doy la contestación cuando usted termine. Ok, perfecto. Porque tiene una contestación. Ok. Acuérdense que después vino los almanaques y las cosas y cosas. Qué privilegio tenía quien fuera obediente a las instrucciones divinas en cuanto a recoger el maná. Podían descansar el domingo, el día de reposo. Okay. Además de tipificar a nuestro Señor Jesucristo y tener en él su cumplimiento que revelaba el sábado. Mi point terminado significaba Cristo. La potestad del mismo Dios, la autoridad de él. Que él está porque el mismo apóstol Pablo dice que Jesucristo es Señor del sábado. Exacto. Sí. El sábado, él nos sanó. Sí. Y no lo usaron esta mañana. Entre otras cosas que le mostraba al hombre la ley. Dice la Biblia que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces eso es lo que revela en el hombre. Porque dice, donde no hay ley, no hay pecado. No sé. ¿Y cuál era el significado del reposo del cual habló el Señor por medio de Moisés? Glorificar a Dios. Ese día era para Dios. Exacto, para glorificar a Dios iba a descansar de todo lo que fuera negativo, pero no porque fuera largo, sino porque lo iba a dedicar a Dios. Amén. Que representaban todos los elementos guardados en el arca. La gloria de Dios. El que representaban La gloria de Dios. manifestaciones poderosas de la presencia de Dios, de cómo Dios les proveyó, de cómo le dio las leyes, el decálogo, y cómo para la posteridad, el maná, la evidencia de que estaba el maná allí, que no se iba a dañar, y que los alimentos duran de 40 años. Cuando, ¿qué pasa? Si comemos una cosa hoy, mañana, pasado,
me acuerdo del sofá todos los días. Y no me voy a callar. Yo no bendiga. Poner videos. Perdón. Ah, sí, ya que José me dio la tenía un pequeño video como yo. Pero durante la noche, alguien atendió a sus necesidades y en la mañana, los hebreos tuvieron una agradable sorpresa. ¿Qué sucedió? Es muy dulce. Los israelitas recogieron una gran cantidad del extraño alimento, felices de tener finalmente algo para comer. Esto es un regalo de Jehová, este alimento que nos da para el viaje es muy nutritivo, recojan suficiente para cada uno de ustedes. Nadie debe guardar nada para mañana. Este es el precepto del Señor, porque Él nos dará todo mientras lo necesitemos. Alabado sea Dios. Le voy a dar una cita bíblica, de muchas citas bíblicas que hay en la palabra. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y declara bien fácil Dios y que en el séptimo día reposó Dios de qué? De su trabajo. Descansó. Nosotros como iglesia vivimos bajo qué? Bajo la gracia a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo fue dado para quién? Para el pueblo de Israel. Mateo 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo iba Jesús por los sembrados. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque el día de reposo se supone que estuvieran ¿qué? Tranquilitos. Pero él les dijo, hablando que Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, hablando de qué? Del tabernáculo del templo, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5. ¿O no habéis leído en la ley? En la ley nosotros vivimos bajo ¿qué? La gracia. La gracia, no en la ley. Alabado Dios. Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo. ¿Quién los profana? Dijo Jesús. Los sacerdotes mismos. Porque Jesús los señaló a los fariseos. Le dijo, ustedes señalan a otros para que levanten carga y ustedes ni con un dedo los mueven. Alabado sea el Señor. Y sin culpa. 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hablando Jesús de quién? De su persona. ¿Quién es el dador de la ley? Cristo. Cristo es Dios. Y si supieres qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por tal razón, la iglesia de Jesucristo no tenemos que guardar el sábado, porque nuestro reposo está en Él. La Biblia declara y enseña que nosotros, el pueblo, bajo la gracia, comenzó a que el primer día de la semana, que fue el día que Cristo resucitó, ese primer día, alabado Dios, la iglesia cristiana, lo que somos cada uno de nosotros, los pentecostales, porque Pablo habló también en el capítulo número 14, de lo que dice lo siguiente: tú quién eres que juzga al criado ajeno para sus propios señores, ten pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga y vale todos los días. Nosotros lo juzgamos todos los días, porque Cristo, en la palabra del Señor, dice que el fin de la ley fue Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos ya, no es necesario que practiquemos los ritos que practicaban en el Antiguo Testamento, porque eso lo llevó Cristo y entonces nuestro reposo es Cristo. El pueblo de Israel ortodoxo descansa. Váyase usted de vacaciones ahora a Israel para que usted vea que todos los días para ellos el ortodoxo lo va a practicar, alabado sea el Señor. Pero el pueblo de Dios, porque por gracia soy salvo. Nosotros no fuimos salvados por los ritos de la ley
Qué triste que hay mucho pueblo evangélico confundido, que no entiende lo que dice la palabra del Señor. Dios se habrá de glorificar siempre mientras su nombre sea exaltado, pero nadie puede imponerle a usted ni puede imponerme a mí, porque la palabra del Señor es clara. Pero sí, el día de reposo. Y el capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 14, dice lo que usted leyó, que fue como un rocío que cayó y ellos lo vieron como si fuera una escarcha. Cuando de acuerdo a una descripción que vemos muchas veces que enseñan, si usted ha visto un conejito cuando cae en la nieve, algo parecido así, pero como se solidificó y se hizo, así fue como descendió el maná del cielo, hermana Zulma. Así que lo que usted lo leyó de la Biblia, ese versículo, es lo que dice. Ahora los comentaristas dicen, lo comparan los comentaristas, que fue el comentario que hizo la hermana, como una hojuela de maíz. Pero la palabra del Señor por la que usted leyó y está clara, porque la palabra está aquí escrita. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que las comparaciones son las que se hacen, pero de la manera como usted lo leyó, sí, así dice que como un rocío, y luego vieron que estaba todo como si fuera una escarcha, como cuando cae nieve. Alabado sea el Señor y a Dios te la gloria. Te contesté la pregunta, no tenemos que guardar el sábado. O sea, Hermano Manuel. si alguien me pregunta, una contestación posible fue que celebramos el primer día, el domingo, el día de la resurrección de Cristo. Cristo, la iglesia no celebra ningún día. La iglesia, por eso dice aquí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual y todos los días. Nosotros lo juzgamos todos los días iguales. Lo único que la iglesia lo que hacen el domingo es el que nosotros se lo dedicamos, le dedicamos todos los días, estamos aquí sentados. Mira lo que dice Marcos 2, 27, 28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque ese fue el mandamiento que Dios dio para que el hombre que descansara, y no el hombre por causa del día de reposo, porque el hombre fue creado antes de que viera que este mandamiento. Por eso es que cuando ahora la hermana, tú le das la contestación a la hermana, tenía que haberle la que le mostraba el hombre que su condición, su pecado, para que tuviera que una forma. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún, dice, esto es Marcos 2, 27 y 28, el Hijo del Hombre, hablando de quién, de Jesucristo, porque está escrito con H mayúscula, es Señor aún del día de reposo. Nuestro reposo es Cristo. El pueblo judío nunca entendió que la ley era para beneficio del hombre y la cogió como una esclavitud. Nunca entendió que era para beneficio del hombre, para que el hombre, porque el judío trabaja los 7 días y lo deja, era para beneficio del hombre. O sea que los judíos no entendieron y cogieron como esclavitud las leyes. Entonces, al coger, era el sábado, como dice la hermana, pero cuando Cristo vino cambió todo. Ya no tenemos que guardar la ley, ya no tenemos que guardar el sábado, ya no tenemos que guardar los ritos de la ley, porque Cristo cumplió la ley porque nadie la pudo cumplir completa. Ahora estamos en la gracia, ahora no tenemos que guardar ningún día, ahora somos libres de la ley. ¿Entiendes? Ahora podemos, si usted tiene que trabajar domingo, yo trabajé domingo por 7 años. ¿Entiendes? Tuve que trabajar. Porque ese era el tesoro mío. Pero siempre. El sacrificio, no hay que rendir, por eso es parte, No, eso es parte de la ley. Porque lo que pasa es que el pueblo evangélico que guarda en el día de reposo. Y para eso usted tiene la palabra para mostrarle, pues tristemente, lamentablemente, en el error que viven, pero no quieren salir del error, porque la palabra está escrita, y como decía el hermano Manuel, él fue para el pueblo de Israel y con un propósito. A Dios que la tenemos nosotros hoy, la ley está aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley está aquí. Jesús dijo, cuando lo señalaron, yo no vine a abrogar la ley, en otra quebrantarla, yo vine para que la ley se cumpla. Y se cumplió cuando Él murió allí, porque entonces el hombre está libre, alabado Dios, pero ¿en quién? En Cristo. No para hacer lo que le da la gana por la carne, porque la ley también
es Cristo. Así que si tú y yo estamos conectados a Cristo, estamos bajo la ley que es de Cristo mismo, pero no como una esclavitud, alabado Dios, porque ahí es como se mostró que la desobediencia de aquel pueblo. Y por eso la hermana Ramonita decía, ¿cuántas veces no somos desobedientes nosotros a los preceptos, a los mandamientos, a lo que Dios ya tiene aquí, aunque estamos viviendo bajo la gracia? Contestamos la pregunta. Amén. Véngase por aquí el nadador y nos vamos a despedir de la plataforma de Facebook Live sin antes dejar de hacer la invitación para que se conecte el próximo jueves aquí a las 7 de la noche. Tenemos el servicio de la sociedad de los más grandes aquí después de Cristo, porque el grande aquí es Cristo, es la sociedad de niños, generación de vencedores. Así que